Hola, hoy hablaremos de planteamiento filosófico sobre la naturaleza. Como tema tenemos el concepto de naturaleza para los presocráticos y como subtema los primeros jónicos y el problema del principio de todas las cosas. Hablaremos de los siguientes filósofos. Tales de Mileto. Tales de Mileto propuso la teoría Physis que significa naturaleza, o también llamada Arque. Arque significa la fuente y origen de todo. Su teoría proponía que el origen de todas las cosas era el agua. Sin el agua no podíamos vivir. Nuestro cuerpo estaba conformado de agua. Estudiaremos Anaxímenes. Anaxímenes decía que su teoría decía que el origen de todo era el aire. Nuestra alma era aire. Todo estaba compuesto por aire y sin él no podíamos vivir. Estudiaremos Anaximandro. Anaximandro criticó la teoría de Tales de Mileto, que decía que el agua era algo secundario y no primario. Él dio su teoría llamada apeirón, algo indefinido e infinito, por aquello que no tiene límites cuantitativos ni cualitativos y puede transformarse en lo que sea. Estudiaremos también a Heráclito. Heráclito dio su teoría del devenir, que decía que todo está en constante flujo y nada se queda quieto. Por último, hablaremos de Pitágoras, quien fue el fundador de la escuela Círculo Pitagórico, quien decía que el origen de todas las cosas eran los números, que todo se puede cuantificar, que hasta el mismo Dios no se salva de los números, y esta fue su teoría. Hola, mi nombre es Jesús Martín Clave López. A continuación hablaremos del tema del descubrimiento del ser y los físicos pluralistas. Parquímedes se destaca por sus estudios sobre el ser. Sostiene lo siguiente: el ser es, en primer lugar, lo engendrado e incorruptible. No es engendrado porque si lo fuese procedería de un no ser, lo cual es absurdo, ya que el no ser no es, o bien procedería del ser cosa e igualmente absurda, porque entonces ya sería. Por ello es incorruptible, porque el ser no puede llegar al no ser, porque el no ser no es, ni puede avanzar hacia el ser, porque no es más que ser y por lo tanto permanecer. El ser tiene diferentes características. La primera es ser único, ya que si fuera múltiple necesariamente alguno sería más. De ahí que el ser es y el no ser no es. 2. El ser es eterno, porque de lo contrario, ¿qué podría ser? Si el ser tuviera un principio y un fin, antes de que hubiera el ser que existía, necesariamente tiene que ser algo distinto al ser. Y si es algo distinto al ser, es no ser. Y si es no ser, pues entonces no es. Y si no es, pues no existe. 3. Es inmóvil, ya que si tuviera movimiento se lo tendría que dar a otro, y ese otro sería más grande que el ser, razón por la cual es inmóvil, y es la causa del movimiento. La cuarta, el cuarto, el ser es infinito, por todo lo anterior mencionado. El ser es infinito, ya que si fuera finito, otro sería su causa de ser. Los físicos pluralistas tenemos a tres: Demócrito, Empédocles y Anaxágoras. Demócrito pensaba que el origen de las cosas era el átomo, porque él pensaba que era un infinito número de cuerpos invisibles por por sus pequeñeces y volúmenes. Empédocles, él decía que el origen de todas las cosas eran los cuatro elementos de la naturaleza: el agua, el aire, la tierra y el fuego. Su justificación era que las cosas no nacen ni se mueren, solo se transforman. Y por último estudiaremos a Anaxágoras, quien le dio como origen de las cosas al nous. Su justificación era que había semillas, partículas pequeñísimas que conformaban todas las cosas. Y ahora sí.
El pensamiento cosmológico mesoamericano establece una relación entre espacio y tiempo, y eso se observa en su fundamentación del universo. La cultura náhuatl, por ejemplo, comparte la idea de que el universo se divide en 5 partes: centro, norte, sur, este y oeste. De igual modo establece los niveles del cosmos: el terrestre, el celeste y el inferior. En la cosmovisión de las antiguas culturas se pensaba que el universo estaba conformado por un lagarto gigantesco o un cipactli, que se encontraba flotando sobre el océano. Para las protuberancias de su piel eran las montañas, los orificios de su cuerpo las grutas, y su pelambre era la vegetación del universo. Para crear el mundo fue necesario que los dioses Tecactlipoca y Quetzalcóatl partieran en 2 al cipactli y luego lo extendieran sobre el mar. Para que permaneciera en su sitio, 4 portadores tenían que sostener las esquinas del mundo. En las cosmovisiones mesoamericanas tenía una especial importancia el concepto del tiempo, y lo podemos comprobar por la gran preocupación que tuvieron para realizar grandes sistemas calendáricos y numerales, además de que en algunos escritos se describe cómo los dioses regían al mundo por periodos y rumbos.